Hoy empieza la guerra. Hoy empieza, pero una guerra suavita. El tema cero. No llega a llamarse ni tema 1, se llama tema 0. Pero ojo, que el tema 0 también entra, No por llamarse tema 0 no entra en el examen, entra todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con este tema 0 que, como bien dice su título, pues es una pequeña introducción para intentarnos y para que vayamos haciéndonos al lenguaje y a lo que se nos viene a continuación en los otros 8 temas restantes. Así que vamos a empezar y vamos a empezar casi por la definición, ni siquiera definición. Llegaremos a la definición, a una definición consensuada, pero definiciones de atención hay 1583 definiciones de atención. Igual que en emoción hay definiciones de emoción para aburrir, no hay una, gracias, no hay una sola definición. Cada autor, como sabéis que tenemos diferentes puntos de vista en psicología, están los psicoanalistas, están los conductistas, están los humanistas, están los cognitivistas, están los biologicistas, los evolucionistas. Cada autor le da importancia a una parte de ese constructo que llamamos emoción o llamamos atención y por lo tanto define esos constructos arrimando el ascua a su sardina. Así que hay un montón de definiciones. Pero vamos a empezar por ese padre de uno de los padres de la psicología, el padre americano, el padre funcionalista, que es William James, el señor de las barbas. Bueno, por aquel entonces todos tenían unas barbas prominentes. Este hombre escribió su famoso libro, Principios de Psicología, en 1890 y empezaba ya a hablar, y era uno de los temas importantes de la psicología, siempre ha sido uno de los temas importantes de la psicología desde sus inicios y antes de que fuera psicología, desde la filosofía, ha sido un tema importantísimo la atención. Y él, en este manual de principios de psicología, decía algo así como que todo el mundo sabe lo que es atención. ¿Qué es atención? Pues todo el mundo sabemos más o menos qué es atención. ¿Qué es atención? Pues eso, prestar atención, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la atención? Pues fijarse, concentrarse, no distraerse. Bueno, todo el mundo sabe qué es la atención, que sería lo mismo que decir que nadie sabemos muy bien qué es esto de la atención. De entrada, no es en singular, habría que hablar en plural de las atenciones y de los diferentes componentes que tiene este proceso psicológico básico. Por eso podemos interpretarlo, esta frase que todo el mundo sabe lo que es atención, pues se puede interpretar como que nadie sabe lo que es atención, porque atención son muchas cosas y por lo tanto habría que hablar de ellos en plural, las atenciones. Hay un extracto de su libro, que me parece que también viene en el libro que tenéis para esta asignatura, que dice William James, todo el mundo sabe lo que es atención, punto. Consiste en que la mente, esto es una manera muy poética de decirlo, muy filosófica, consiste en que la mente toma posesión de manera clara y lúcida. Es decir, se dice que la atención es lo que aporta claridad a lo que nos aporta la percepción. Nosotros percibimos, pero es la atención la que aporta claridad y lucidez a la que hace consciente de lo que estamos percibiendo. Nosotros percibimos un montón, de hecho nosotros percibimos todo, nuestro órgano sensorial, el ojo, percibe una multitud ingente de estímulos, de los cuales no sabemos nada. Es decir, muy poquitos de esos estímulos pasan a la consciencia. Precisamente la atención es el proceso que hace que esa cantidad de estímulos que recibimos, solamente alguno de ellos pasen a ser conscientes y nosotros digamos, he visto esto. Pero cuando yo digo he visto esto, si el órgano receptor es el ojo, que también puede ser el oído, o lo áptico o el táctico, pero cuando yo soy consciente de haber visto algo, es que la atención ha hecho su papel. Pero hemos visto un montón de cosas más, pero no somos conscientes de haberlas visto, porque no han atravesado la barrera de la atención. Y eso lo hacemos por salud. Nosotros cuando vamos por la Gran Vía en Navidades, paseando, nuestro ojo y nuestro oído está registrando infinidad de estímulos, de los cuales, si empezamos por la calle Alcalá y acabamos en
en Plaza de España y recorremos toda la Gran Vía, cuando acabemos en Plaza de España y nos pregunten qué es lo que hemos visto, evidentemente le diremos lo que ha pasado la barrera atencional, pero no le podemos decir a esa persona todo lo que nuestro órgano sensorial ha registrado, pero nosotros no somos conscientes de haberlo visto. Se nos han escapado un montón de detalles a nosotros como conciencia, no a nuestro ojo. A nuestro ojo no, nuestro ojo lo ha registrado todo, pero nosotros es como si no lo hubiésemos visto. Esa es la barrera atencional. Recibimos una multiplicidad de estímulos ingente, pero solamente pasa a la memoria operativa unos cuantos, 5, 6, nada más. Los que son interesantes, los otros decaen automáticamente. De un tipo de memoria que es una memoria de altísima capacidad, pero que dura milisegundos y después se pierden los estímulos. Así que consiste en que la mente toma posesión, aporta lucidez, aporta claridad a lo que estamos viendo. Es decir, nos hace consciente de lo que hemos percibido. Implica, y ya avanza algo, avanza la cruz de la atención o la cara de la atención, la otra cara de esta moneda. Dice, implica dejar a un lado cosas con el fin de abordar otras de una forma eficiente. Si no dejáramos al lado cosas, no podríamos abordar lo que nos interesa de una manera eficiente. Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, no podemos dejar fuera lo que no nos interesa. Todo pasa la barrera atencional y por lo tanto tenemos un déficit en atención que no sería tanto un déficit en atención como un déficit en inhibición, en inhibir lo que no nos interesa. Así que nos podemos preguntar, después de toda esta introducción, ¿qué abarca el estudio de la atención? Pues abarca un montón de cosas. Podemos decir o podemos interpretar la atención como selección. Aquí encajaría con esto que dice William James de dejar a un lado cosas para centrarnos en otras. Tenemos que seleccionar aquello que nos interesa. Para seleccionar aquello que nos interesa, tenemos que inhibir lo que no nos interesa. Por lo tanto, nos vamos a esta. La atención también es inhibición de lo que no me interesa. Pero ojo, que si la atención, y vamos a pasar al otro, es energía. En atender, gastamos energía. Nos agotamos. Si tenemos que estar concentrados mucho tiempo en algo, nos agotamos. Y nuestra energía tiene un límite. Pero es que cuando decimos inhibición, no podemos pensar que la inhibición no tiene un gasto. Inhibir lo que no nos interesa tiene un gasto. Es un proceso activo, no un proceso pasivo, la inhibición. Hacemos esfuerzos en no centrarnos en lo que no nos interesa. Así que ya tenemos atención como selección, atención es inhibición, atención entendida como energía, como una energía limitada. No podemos atender a tres, cuatro cosas a la vez. Y si atendemos a esas 3 o 4 cosas a la vez, evidentemente esas 3 o 4 cosas no las vamos a hacer con la perfección que lo haríamos si atendiéramos a una sola. Tenemos limitaciones. Los hombres más limitaciones que las mujeres. Se dice que los hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez. No sé qué tiene de cierto eso. La atención es control, la función ejecutiva de control. La atención controla nuestra respuesta. Si no prestamos atención, cometemos errores, cometemos deslices, no hacemos o no respondemos adecuadamente a lo que nos está diciendo el estímulo, porque no hemos atendido eficientemente al estímulo. Así que yo puedo salir de casa para venir aquí a esta clase y cierro la puerta y me dejo las llaves dentro. Eso es porque ha habido un error, un desliz. La atención ha fallado. O estoy viendo la tele, digo, me tengo que ir a clase. Y como estoy en pijama en casa, voy a la habitación, no, estoy con la ropa de estar en casa, voy a la habitación y en vez de ponerme esto para venir a clase, empiezo a ponerme el pijama. Hasta que me doy cuenta, digo, me estoy poniendo el pijama y lo que me tengo que poner es la ropa porque voy a clase. Esto si lo pilla un psicoanalista, si lo pilla un cognitivista,
unos teóricos cognitivos de la atención, dice, esto es un fallo en la atención, en el procesamiento de la información. Y si lo coge un psicoanalista no te da esa explicación. Si lo pilla un psicoanalista, dice, vamos a interpretar este lapsus que tú has tenido, este error que tú has tenido. Posiblemente no quieras ir a dar clase allí. Posiblemente lo que tú quieres es echarte la siesta y meterte en la cama, ¿no? Pongamos por caso. Pero para que veáis, es una chorrada lo que acabo de decir, pero para que entendáis los diferentes puntos de vista de la psicología a la hora de explicar nuestras conductas, en este caso nuestros errores. La atención, por supuesto, es concentración. Cuando yo estoy estudiando, si no tengo atención, no me puedo concentrar. Cuando estoy realizando una tarea de concentración, ahí hay un gasto energético brutal. De tal manera que no estoy cansado físicamente, pero sí tengo una sensación subjetiva de estar, lo decimos mucho, ¿no? Tengo la tengo la cabeza como un bombo, ¿no? Eso es porque estamos mucho tiempo concentrados haciendo esfuerzo en enterarnos de algo, tanto más cuanto más complejo es de lo que nos estamos enterando. Por ejemplo, leer el primer capítulo de Psicología de la Emoción, pues tiene una verdadera carga mental. La atención también es reparto. Tenemos una energía y esa energía la puedo dedicar a atender a un estímulo y a hacer lo que ese estímulo me demanda, pero hay veces, la mayor parte de las veces, la mayor parte de nuestras conductas cotidianas, estamos compartiendo tareas. Yo cuando vengo conduciendo aquí, vengo conduciendo y además vengo viendo el paisaje, puedo venir hablando con la persona que va, es decir, estoy haciendo varias cosas a la vez, pero la energía es limitada. Tengo que repartir esa energía. No puedo hacer más allá de 2 o 3 tareas. Eso nos llevaría a otro tipo de atención, a la atención dividida. ¿Cómo repartimos nuestra atención para poder realizar 2 cosas a la vez, más o menos que salgan bien? La atención, por supuesto, es interés, porque prestamos, y aquí entraríamos con motivación, por ejemplo, o con emoción. Aquello que más me interesa es lo que llama mi atención de una manera más eficiente. El otro día que yo os dije aquí, he soltado por aquí un ratón, una cucaracha, evidentemente una persona que tenga un trastorno fóbico a las cucarachas, le interesa mucho, muchísimo encontrar la cucaracha rápidamente. Así que va a atender, su atención va a ser mucho más eficiente que aquella persona que no tenga esa fobia a las cucarachas. Por lo tanto, la atención también es interés. Y la atención podemos, para explicar este constructo, se tiran de diferentes metáforas. Una de esas metáforas es la metáfora del embudo, o lo que le gusta mucho en este libro poner, el bottleneck, el cuello de botella. O a mí me gusta más llamarlo embudo o me gusta más llamarlo colador. El colador. Cuando yo hago un zumo de naranja y cuelo, la pulpa se queda arriba y el líquido cae. Pues se puede llamar colador, se puede llamar embudo o se puede llamar como lo llaman en el manual y como se suele, el bottleneck, el cuello de botella. Y ese cuello de botella, lo acabamos de decir, yo veo, mi ojo, no yo, para diferenciarlo, registra infinidad de estímulos, pero esos estímulos se encuentran con un cuello de botella. Ese cuello de botella es la atención. Y por ahí no pueden pasar todos los estímulos percibidos por mi ojo. Se quedan fuera casi todos y pasan solamente aquellos que la atención selecciona. Y entonces ya somos conscientes de esos 2, 3 o 4 estímulos que pasen, que son los que podemos manejar. Así que una de las metáforas es la metáfora del cuello de botella, la metáfora del bottleneck o la metáfora del embudo o la metáfora del colador. Pero tenemos otra metáfora y es entender la atención. Voy muy deprisa, estoy acelerado, yo creo, ¿no? Entender la atención como un foco. Imaginaros una linterna en una sala oscura. Bueno, pues la atención es el área iluminada por la linterna. Eso es lo que aporta claridad.
El resto, lo que está fuera de la atención, lo que está fuera del área iluminada, se pierde. Pero claro, la atención no siempre la tenemos fijada en un mismo sitio. Vamos cambiando nuestro foco atencional. Y ahora surge una pregunta delicadísima. ¿Cómo es el desplazamiento de ese foco de la linterna? Yo estoy con la linterna enchufando a donde estoy atendiendo. ¿De acuerdo? El foco iluminado de la linterna es lo que hemos o lo que estamos atendiendo. Pero de repente yo no estoy ahí, mi atención no está puesta siempre en el mismo sitio. Así que mi atención cambia, mi atención se desplaza. Y ahora viene un dilema importante. ¿Cómo se desplaza la atención? Y hay dos formas. Apago la linterna y la enciendo donde quiero atender, es decir, a saltos. Apago y enchufo. O hay otra manera, y es con la linterna encendida voy iluminando todo el espacio que tengo delante de mí. Así que no es a salto, es de una forma continua. Y eso nos va a dar un dilema y nos va a dar mucho que hablar cuando veamos cómo se desplaza esa atención. Es más, cuando yo estoy enfocando con mi linterna, el centro de la iluminación es potente, pero cuanto más vamos hacia la periferia, la luminosidad es menor. Es decir, la periferia, aunque es atendida, pero es atendida con menor potencia que lo que es el centro de esa linterna. ¿De acuerdo? Vosotros habéis visto alguna vez que os están hablando o tú estás hablando a alguien, te está mirando a los ojos y ese alguien no te responde. Yo puedo estar mirando a alguien, mi foco atencional, mi fobia puede estar mirando a alguien, pero no te estoy atendiendo. Puedo estar atendiendo a algo que está en la periferia de mi foco atencional. Yo te estoy mirando a ti, pero estoy viendo la puerta. A lo mejor estoy atendiendo a la puerta. Eso es una atención encubierta. Así que de todo esto vamos a hablar a partir del próximo jueves, no, del siguiente, porque el próximo jueves vamos con un poquito de historia. ¿Entendemos por atención lo mismo desde el lenguaje vulgar, desde lo cotidiano, que desde lo científico? Pues va a ser que no. Y ahora veremos algunas cositas. ¿En qué se diferencia por selección? ¿En qué se diferencian por selección e inhibición? ¿En qué se diferencia selección e inhibición? ¿Ves como si dijéramos que es las caras opuestas? Yo para seleccionar algo de forma eficiente tengo que ser eficiente en inhibir todo lo que tengo alrededor. Si no puedo inhibir muy bien todo lo que tengo alrededor, evidentemente voy a tener dificultades en seleccionar. Y de otras muchas variables. Se va a hacer algo complejo. Todo esto que te estoy explicando de una manera más o menos sencillita después, porque lo que pretenden es llegar al tuétano de la atención, llegar a la esencia de la atención, llegar al germen de la atención. Y para eso utilizan toda una serie de paradigmas, toda una serie de instrumentos, de parafernalia, que lo que nos intentan es escudriñar cuál es eso, cuál es el tuétano, la médula de la atención. Por eso en algunas ocasiones es difícil poner ejemplos de la vida cotidiana. ¿Para qué sirve esto que estamos viendo en este paradigma? Pues a lo mejor es complicado poner un ejemplo de una actividad cotidiana en la que eso tenga su cabida o su metáfora. Bien, vamos a empezar a diferenciar una serie de tipos de atención. Atención, hemos dicho que es selección. Atención como selección. ¿Qué es lo que hace la atención como selección? Pues evidentemente lo que hemos dicho, separa lo relevante de lo irrelevante.
esto irrelevante debe ser inhibido. Y hemos dicho que la inhibición gasta energía. Es decir, que la inhibición es un proceso activo, no pasivo. Sabemos que no todo lo que percibe nuestro ojo, nuestro oído, cabe en el canal del procesamiento de la información. Tenemos unos límites. Y esos límites es lo que hace hablar de esta metáfora que es el cuello de botella, el colador o lo que fuese. Ahora bien, este es un debate potentísimo. ¿Cuándo seleccionamos lo que nos interesa? ¿Cuándo seleccionamos lo que nos interesa? Cuando nuestro órgano sensorial percibe, esto lo veréis en profundidad en percepción, desde que algo impacta en nuestro ojo, si estamos hablando de lo visual, hasta que nosotros sabemos qué es lo que ha impactado en nuestro ojo, tiene que mediar la atención. Tiene que mediar la atención, si no, no lo vamos a saber nunca. ¿De acuerdo? Pero ahí hay un lapso de tiempo, que vienen a ser unos 25 milisegundos. Si yo os pongo aquí una imagen y os la presento en 20 milisegundos, es decir, un fogonazo, ¡fum! Y yo os digo, ¿qué habéis visto? Y vosotros me decís, nada. ¿De acuerdo? Nada. Es decir, no sois conscientes de lo que habéis visto, pero vuestro ojo lo ha visto. Vuestro ojo sí, pero vosotros no. ¿De acuerdo? De hecho, hay estudios, en emoción lo veréis, estudios, esto se llama condicionamiento clásico. Hay estudios en los que a pacientes que son fóbicos a las arañas le ponen una presentación de estas en 20 milisegundos, le preguntamos al fóbico a las arañas, ¿qué has visto? Y nos dice, no he visto nada. Pero sin embargo, le conectamos a una respuesta fisiológica, le ponemos los electrodos para ver la conductancia de la piel y la conductancia de la piel, aunque él no sea consciente de haber visto una araña, pero la conductancia de la piel se desboca. ¿No has visto nada y tu sistema nervioso autónomo ha reaccionado? ¿Cómo puede ser eso? Puede ser, porque hay vías diferentes. El ojo lo manda al tálamo, el tálamo no sube al cerebro, al neocortes, tú no te enteras, pero el tálamo le dice a tu sistema nervioso autónomo, cuidado que aquí hay una araña. Pero tú no te enteras, porque esa información no ha subido al cortes. ¿Y por qué no ha subido al cortes? Porque han sido 25 milisegundos, porque la atención no ha hecho acto de presencia. Así que hay dos vías diferentes. Una para enterarte de que estás viendo una araña y entonces ya puedes salir corriendo y hacer lo que quieras. Y otro que no sube al cortes, que se queda en el tálamo, pero el tálamo le dice al hipotálamo, ¿os acordáis de motivación del hipotálamo? El tálamo le dice al hipotálamo que le diga a las glándulas y a nuestro sistema nervioso autónomo, oye, que el ojo, este señor no, que no se entera de nada, pero el ojo de este señor ha visto una araña. Así que empieza a activarte. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Bueno, así que estábamos por el debate y me he ido a las arañas. Este cuello de botella, es decir, cuando seleccionamos los estímulos que a nosotros nos interesan, ¿dónde se produce esa selección? ¿Dónde está ese cuello de botella? Cuando nosotros no sabemos lo que son los estímulos, aunque los hayamos percibido, o ya cuando sabemos qué son los estímulos. Así que es el debate temprano, tardío. ¿Seleccionamos los estímulos en un estadio temprano del procesamiento de la información cuando aún no sabemos de qué estímulos se trata? ¿O seleccionamos los estímulos cuando ya sabemos qué son esos estímulos? Cuando ya le hemos dado significado. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Debate temprano, tardío. ¿Dónde está ese cuello de botella? Eso nos llevaría a la atención selectiva, a seleccionar estímulos. Pero podemos entender también la atención como energía. Y esa energía hemos dicho que es una energía limitada. Es decir, es un conjunto de recursos fisiológicos que son limitados.
y tenemos que distribuir esos recursos entre todas las cosas que queramos hacer a la vez. Evidentemente, si las demandas de esas cosas que tenemos que hacer a la vez no sobrepasan la energía que yo tengo disponible. Porque si sobrepasan la energía que yo tengo disponible, ahí ya tendremos que poner en marcha estrategias voluntarias de a qué atender y a qué no atender, porque no puedo hacer todas las cosas a la vez, ¿de acuerdo? Si puedo repartir recursos, los reparto. Yo puedo estar hablando por teléfono, haciendo una tortilla de patatas, teléfono así, haciendo una tortilla de patatas y haciéndole carantollas a mi niño para que no llore. ¿Puedo hacer todas esas cosas? Sí, reparto recursos. Más cosas ya no me pidáis, porque no doy para más. Ahora, si no pudiera hacer esas cosas, tendría que estratégicamente tomar decisiones voluntarias. Mira, que te dejo, ¿no? O dejo de hacer la tortilla de patatas. Tengo que repartir los pocos recursos que tengo, ¿de acuerdo? Así que eso nos llevaría a atención dividida. Hay unas curvas POC, donde se ve el detrimento que tenemos al hacer dos tareas a la vez, comparándolas con si hiciéramos cada una de esas tareas individualmente. ¿Cuál es la diferencia de hacer dos cosas a la vez? Comparando con cuando hacemos cada una de esas cosas por separado. Y hay unas curvas que te miden el deterioro en el rendimiento cuando estás haciendo dos cosas a la vez. Paradme, por favor, cuando... Vale. La automaticidad. Todos sabemos, nos hemos sacado el carnet de conducir y cuando nos estamos sacando el carnet de conducir, cuando somos novatos, todos nuestros recursos atencionales están puestos en estas cositas, en el mover el volante, los pedales y la palanca de cambios. Por Dios, que no me hablen, porque no voy a disfrutar del paisaje, no sé ni por dónde voy. Toda mi atención tiene que estar centrada en esta, consume todos mis recursos. Ahora bien, eso llega a un momento en que se automatiza. Cuando algo se automatiza, ¿qué es lo que ocurre? Que lo hacemos de forma inconsciente. ¿Y eso qué quiere decir en cuanto a la energía? Que libera recursos. Y como libera recursos, ahora ya voy conduciendo porque lo he automatizado y puedo ir hablando con el compañero, disfrutando del paisaje o incluso viendo el móvil si me han escrito una caquita con ojos o algo. Puedo ir haciendo varias cosas porque lo otro lo tengo automatizado. Así que aquí diferenciamos dos tipos de procesos. El proceso controlado, el proceso voluntario y el proceso automático. ¿Qué es el automático? Acabo de decir que el automático se hace de forma inconsciente. El automático es inconsciente, no interrumpe a otros procesos ni es interrumpido por otros procesos. Así que libera recursos y nos hacemos más eficientes para hacer otras cosas. Ya veremos más adelante que la automaticidad tiene unos problemas de primer orden. Cuando las cosas están automatizadas, fijaos, pilotos y pilotas de aviones, está todo absolutamente automatizado, ¿de acuerdo? Simplemente un poquito de atención cuando aterrizan y cuando despegan. Y a veces ya ni eso, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué riesgo se corre cuando la cuestión está automatizada? Habéis oído hablar de que está muy de moda ahora, las palabras, cuando algo viejo se le pone una palabra nueva y se pone de moda, a mí es que me encanta, me chifla. Habréis oído hablar del mindfulness, ¿no? Vale. Mindfulness es algo que está inventado desde hace 5.800 años, ¿de acuerdo? Pero ahora se llama mindfulness, que la palabra en inglés pues le da cierto empaque al asunto. Pues cuando las cuestiones están automatizadas, lo que hacemos es perder la conciencia situacional. Perdemos la conciencia situacional. No estamos atendiendo a lo que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque está automatizado. Y ahí vienen los errores. Y ahí vienen las catástrofes.
porque confiamos en la automatización. Y si confiamos en la automatización, ya no estamos donde estamos. Ya no estamos en la cabina de pilotaje de un avión, estamos en otro sitio. ¿Por qué? Porque todo está automatizado. Así que cuando tenemos un problema, tardamos en ponernos en situación, porque hemos perdido la conciencia situacional. Así que la automaticidad también tiene sus problemas. Y después también hemos hablado de la atención como control de la acción. Esa es una de las principales funciones ejecutivas que tenemos, el controlar lo que hacemos, el controlar la acción, es decir, que lo que hagamos tenga que ver con el estímulo, con el mandato del estímulo. Tenemos que elegir, tenemos que seleccionar la respuesta, tenemos que dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Si no, producen errores y producen deslices. Eso que yo me dejo las llaves de casa dentro y cierro la puerta. Eso es un error grave y es un error porque mi acción no ha estado controlada por la atención. ¿Por qué? Porque la atención ha fallado. No he prestado atención y he cerrado la puerta y he dejado, y eso es un error, un desliz. Por falta de atención cierro la puerta y no cojo las llaves. Pero podemos poner infinidad de ejemplos que hacemos diariamente. Como cualquier proceso psicológico básico, sea activador o sea cognitivo, por cierto, la atención es activador o cognitivo. Es cognitivo, ¿de acuerdo? Como todos los constructos psicológicos, pues es difícil dar una definición que guste a todos los investigadores. Ya he dicho que una definición, cada autor arrima el ascua a su sardina. Unos cargan en la selección, otros cargan en la atención dividida, otros cargan en la concentración, otros cargan en la inhibición, etcétera, etcétera. Pero podemos decir, o el libro dice, que la atención es un mecanismo de control ejecutivo del procesamiento de la información, que nos permite realizar de forma adecuada las múltiples tareas a las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, priorizando unas actividades y relegando otras a un segundo plano. Si hacemos eso, todo irá bien, y si queremos hacer todas a la vez, pues alguna de ellas por lo menos nos saldrá mal. Y todo ello con un sustrato neurológico que cada vez está más estudiado, porque cada vez tenemos más técnicas de imagen de cómo funciona nuestro cerebro. Y ahí se basa lo que os dije el otro día de poder enseñar, de poder rehabilitar la atención de un individuo. Y se ha visto como después de prácticas, después de tiempo practicando ejercicio, sobre todo con niños que están diagnosticados con trastorno de déficit de atención, hay zonas del cerebro que se potencian. Estas zonas del cerebro que se potencian se entiende que están relacionadas con el control ejecutivo que ejerce la atención. Y si estamos hablando de control ejecutivo, esas partes del cerebro podemos adivinar, sin saber mucho todavía del asunto, pero ya sabemos algo del cerebro porque hemos hablado algo del cerebro, que esas partes tienen que estar en el lóbulo, si estamos hablando de control. Exactamente, en el prefrontal, que es donde está el control y es donde está la inhibición. Gracias a nuestro prefrontal, nosotros somos algo diferente a los animales. Controlamos, inhibimos nuestros impulsos. En términos de psicoanálisis, estaría ahí las tres instancias del psicoanálisis. ¿Quién estaría ahí entonces en el prefrontal? No, del yo, superyo y el ello, de eso, no te metas en más. El superyo estaría ahí controlando el superyo, tirando de las riendas, ¿no? Diciendo, ojo, el ello te dice que tienes apetitos sexuales y que los tienes que dar salida, evidentemente, eso no se niega a nadie. Y dice el superyo, perfecto, pero por favor, persona adecuada, lugares adecuados y de cierta forma, no como eso es el superyo que tira de las riendas, de aquellos impulsos más
más básicos. Vale, es un proceso que influye en otros, evidentemente, y es influenciado por otros. Percepción y memoria están relacionados con atención de manera brutal, pero sin embargo en emoción, que la vais a tener ahora en la siguiente hora, pero no, la emoción influye en la atención. La emoción hace que yo sea más eficiente. Cuando mi emoción de miedo a una cucaracha, yo voy a encontrar esa cucaracha antes que cualquiera que no tenga la emoción de miedo a las cucarachas. Así que es influenciable también por otros procesos psicológicos básicos. Percepción, memoria, el control motor, la consciencia situacional, el planificar, el tomar decisiones. Todo esto está en el capítulo 8, que al final va a ser el compendio, ¿no? Todo lo que hemos investigado antes, ¿para qué sirve? Pues sirve para calcular la carga mental de una tarea, para hablar de consciencia situacional y cómo podemos mantener esa consciencia situacional plena para realizar la tarea que estamos haciendo de una manera eficiente, de una manera y no cometer errores o cometer los menos errores posibles, porque los errores van a seguir existiendo. Es consustancial al humano. Siempre vamos a cometer errores. Decía Sartre que eso es una ventaja, porque si cometemos errores, eso quiere decir, Sartre era existencialista, así que si cometemos errores, eso quiere decir que tenemos capacidad de decidir. Y cuando tenemos capacidad de decidir, esa decisión puede ser un acierto, pero también puede ser un error. Así que decía Sartre que estamos condenados a disfrutar del error. El error es consustancial, el error nunca va a desaparecer. Lo que intentamos es que el error se minimice. Ha tenido, como he dicho anteriormente, un grandísimo desarrollo en las últimas décadas, sobre todo por las técnicas de neuroimagen, y se aplica en infinidad de todo esto que vamos a hacer aquí, que no sabemos muy bien dónde va, pero se va a aplicar en un montón de campos. En la educación, en la ergonomía, para diseñar las consolas y los paneles de un montón de trabajos, controladores aéreos, pilotos, maquinistas de nuestros coches. En nuestros coches últimamente saben hacer ya de todo los coches, no hay que intervenir casi para nada, pero hay en los espejos retrovisores, en el derecho y en el izquierdo, hay una lucecita ¡pin! Que se enciende cuando en el ángulo muerto de la derecha hay un o en el ángulo... ¿Por qué esa lucecita está ahí fuera y no está en la consola central, detrás del volante, donde está todo? ¿Por qué esas lucecitas están aquí y allí y no están aquí fuera? Y no están aquí en el centro. Pues eso tiene su explicación. Y es una explicación de milisegundos, nada más. Pero esos milisegundos es el error. No están aquí porque aquí deberías interpretarlas. Son señales endógenas. Aquí debería haber una flechita, en el centro debería haber una flechita, viene por la derecha o viene por la izquierda, pero eso lo tengo que interpretar. Sin embargo, si la señal sale allí y allí, eso capta mi atención de forma automática. Y eso son milisegundos menos. Así que todas estas aplicaciones después se intentan llevar para que nuestra atención sea más eficiente. Una atención alterada, evidentemente, implica problemas motores en el control de la acción, pero también implican problemas cognitivos, un aprendizaje más lento, tanto cognitivos como motores. Así que vamos a ir avanzando después de esta pequeña introducción, pero vamos a ir vamos con la terminología. Atención selectiva, dividida y sostenida. Ya sabemos que la atención selectiva seleccionamos, la atención dividida dividimos y después tenemos una atención diferente que es sostenida. Es cuánto tiempo podemos mantener la atención de forma sostenida. Ya sabemos, y los psicólogos lo sabemos por activa y por pasiva, que más allá de 30 minutos la atención baja. Así que lo aplicamos divinamente. Clases de hora y media. Y nos fumamos un puro. Y ya sabemos que más allá de los 60 minutos, hasta los 90, los 30 minutos restantes, es como si no hubieran existido.
Pero aquí estamos, clases de 90 minutos. Y hay otros sitios que clases de 2 horas. Pasando de la hora, a no ser que sea un monologuista y te estén contando un chiste y te lo estés pasando bien, pasando de los 40 a 50 minutos, poca cosa se puede aprovechar. Así que la selectiva, vuelvo a repetir, filtramos lo relevante e inhibimos lo irrelevante. Ahí tenemos un paradigma, la tarea de flancos. ¿Qué es eso? Pues ya llegaremos a ese paradigma. La atención dividida, repartimos nuestra atención en varias tareas simultáneas. El paradigma de la tarea dual, que ya llegaremos a ella. La sostenida, mantener la atención durante largos periodos de tiempo, esperando que salga un target, esperando que salga un estímulo que raramente sale, pero ahí tenemos que estar mirando. La gente de vigilancia que está delante de una cámara tiene que tener una atención sostenida. Y eso están los tiempos muy calculados. Cuando yo voy conduciendo mi coche, cuando pasa 2 horas, que son muy inteligentes los coches, en el panel central te sale un cafetito y te dice, tontolaba, para y tómate un café, haz una pausa. Pero como yo soy muy machote, digo, pues paso y sigo conduciendo. Y son 3 horas conduciendo, 4 horas conduciendo. Anda, y no me ha pasado nada, ¿ves? Está confundido el coche. Vale, no te ha pasado nada, pero ha aumentado el riesgo de que te pase algo, porque más allá de las 2 horas, para y despéjate un poco. Te lo dice el coche. Y al coche se lo dicen que está estudiado. Dice, no, pero no me ha pasado nada, ¿ves? Esto es una tontería. Vale. Igual que el que dice, no, yo fumo 3 paquetes de tabaco diario y no tengo cáncer. Eso es una tontería. Bueno, pues algo similar. Mecanismos abajo-arriba o arriba-abajo. Mecanismos por los que se pone en marcha nuestra atención. Nuestra atención, ¿por qué se pone en marcha? Pues, grosso modo, hay 2 mecanismos. Un mecanismo que se llama top-down o arriba-abajo y un mecanismo que se llama abajo-arriba. ¿Qué diferencia hay entre los dos? La diferencia es la voluntariedad. Un mecanismo arriba-abajo es que lo de arriba, mi voluntad, manda en mi atención y dice lo que yo tengo que buscar o lo que yo tengo que seleccionar. Si yo os digo, buscar la mancha de café que tengo en mi jersey, eso sería arriba abajo, porque vosotros vais a repasar todo mi jersey voluntariamente buscando esa mancha. Eso sería un mecanismo arriba abajo. Ahora, si yo hago así y capto vuestra atención, es el estímulo el que ha captado vuestra atención de forma automática. No os habéis podido resistir. Vuestra voluntad ha quedado al margen. El automatismo ha hecho que vuestra atención se pusiera en marcha. Y eso es un mecanismo abajo, arriba. Abajo porque es el estímulo el que manda en vuestra atención. Más o menos está entendido, ¿verdad? El estímulo driven, cuando los mecanismos atencionales los controlan las características físicas del estímulo. En este caso, ¿qué característica física de este estímulo? ¿Cuál ha sido la característica física de este estímulo que yo he dado? Un ruido elevado, ¿de acuerdo? Pero puede ser otra característica diferente, un color, una textura, lo que fuese. Y el goal driven, al revés, cuando el mecanismo atencional está controlado por nuestros objetivos, por nuestras metas, por buscar mi mancha de café en el... ¿De acuerdo? ¿A qué está entendido? Es tu ordenador. Sí. No me digas que hemos destrozado la clase. Se ve bien, ¿no? Vale, todo se ve bien. Bien, para que veamos qué es abajo arriba o arriba abajo, si nosotros tenemos estas 2 presentaciones, fijaos en la de la izquierda. En la de la izquierda yo digo buscar un círculo rojo, lo vais a encontrar más rápido o más lento que en el panel de la derecha. Más rápido. ¿Por qué? Porque la característica del estímulo capta tu atención de forma automática.
Ahora, en el otro, vamos a tener que ir viendo estímulo a estímulo para ver si las características coinciden. ¿Cuál es la diferencia entre el de la derecha y el de la izquierda? En el de la izquierda os puedo poner todos los estímulos que a mí me dé la gana. Si aquí en vez de esto pongo 1.000.000 de estímulos, vais a tardar lo mismo en encontrar el rojo, porque el rojo capta vuestra atención de forma automática, mecanismo abajo arriba, porque es una sola la característica que diferencia el target de los distractores. Pero en el de la derecha hay una conjunción de características. En concreto hay dos características que tenemos que unirlas. Esa unión, ¿quién la hace? La cabeza sí. ¿Quién hace esa unión? Ese pegar color y forma. ¿Quién? ¿Quién? Rápido. La cognición. La atención. Aquí ya no vamos a ser tan eficientes en encontrar el punto rojo que no sé ni dónde está. Aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que unir dos características. Aquí es una característica, arriba abajo, perdón, abajo arriba. Aquí son dos características. Y dos características tenemos que unir y para eso nos hace falta atención. Y eso lleva tiempo. Y aquí los estímulos los tenemos que ver casi uno a uno para compararles con el círculo rojo. Cuando estamos buscando en búsqueda selectiva, cuando estamos buscando por una característica, somos súper eficientes. Pero cuando estamos buscando por dos o más características, cuando tiene que haber una conjunción de características, necesitamos atención. Y los estímulos no pueden ser procesados en paralelo. Aquí los procesamos todos en paralelo, todos juntos. Aquí no. Aquí está el bottleneck. Aquí tienen que ir pasando uno a uno por el filtro. Uno a uno. ¿Me vais seguro? Vale. Detección, identificación y discriminación. ¿Qué es detectar? Detectar es advertir la presencia de un estímulo. Te ponen delante de un panel, cuando salga el estímulo toca un botón. Así que tú lo único que tienes que hacer es detectar el estímulo, detectarlo. Podemos dar un pasito más. Detectar e identificar. Estamos delante del panel, cuando salga una letra, toca con la izquierda. Cuando salga un número, toca con la derecha. Tenemos que detectar la letra y el número y tenemos que identificar que es una letra y un número. Así que tardaremos más en la identificación que en la detección. Y después tenemos otro término, que es la discriminación, donde te ponen dos figuras que son iguales y tú tienes que detectar si hay alguna diferencia entre ellas. Apreciar diferencia entre varios estímulos. Una tarea igual diferente, ¿son iguales o son diferentes? De esto en las revistas, en los periódicos, en cualquier sitio, hay un montón de ejercicios de esto. Pulsa una tecla si son diferentes y otra tecla si son iguales. Y después tenemos los famosos, el target y el distractor. El target es el objetivo que tenemos que buscar. En el panel este anterior que hemos puesto, ¿cuál sería el target? El punto rojo, y todos los demás son distractores. Terminología básica, pero que en esta terminología se basa todos los paradigmas que vamos a ir viendo uno detrás de otro, en buscar, en detectar, en responder al target y en inhibir los distractores. Vale. Vamos con el procesamiento de la información. Estamos hablando de procesamiento de la información. El procesamiento de la información es todas las actividades que nosotros tenemos que hacer cognitivas, por lo tanto son constructos, por lo tanto son difíciles de valorar, de cuantificar. Todas las actividades, todos los procesos cognitivos que tenemos que hacer desde que el estímulo es presentado hasta que la respuesta es dada. Grosso modo, cuando estudiéis percepción veréis que estas tres etapas que yo pongo aquí en verde se multiplican por 17.
en el proceso perceptivo. Pero grosso modo aquí vamos a poner estas 3 etapas. Una que llamamos identificación perceptiva. Es decir, percibo un niño y además identifico que es mi hijo. Una segunda etapa de selección de la respuesta. Entre todas las respuestas que yo puedo dar, selecciono una y cargo la secuencia motora. Si la respuesta es motora, cargo la secuencia motora. Pero no la ejecuto todavía, simplemente la he seleccionado. Porque la otra etapa, la última etapa, ya es ejecutar la respuesta. Así que percibo un niño y lo reconozco como mi hijo, decido, no lo abrazo, decido abrazarle y por fin ejecuto la respuesta que es que lo abrazo. ¿Os acordáis del debate temprano-tardío? Vale, pues el debate temprano-tardío se tiene que dar en la primera etapa, en la de identificación perceptiva. ¿Cuándo selecciono? ¿Cuando percibo? ¿O cuando identifico lo que he percibido? Ahí es donde se da, en esa primera etapa del procesamiento de la información, es donde se da el debate temprano-tardío, que tiene que ver con la selección de los estímulos. ¿Cuándo selecciono los estímulos? Para que pasen a la atención y sean estudiados de una forma más profunda. Aquí se da el procesamiento temprano o el procesamiento tardío. Es decir, el procesamiento temprano es sentir el estímulo por acción de los mecanismos fisiológicos, es decir, por mi ojo, por mi oído, en base a sus características básicas. Imaginaos que estamos buscando una manzana roja entre varios distractores. El procesamiento temprano es en base a las características de lo que estoy buscando. Así que en un primer momento, mi atención, en una fase preatencional, preatención, no atención, sino preatencional, se va a cualquier cosa que sea medianamente redonda y a cualquier cosa que sea medianamente roja. Pero eso no quiere decir que ahí haya una manzana roja. Para eso tenemos que esperar al procesamiento tardío, para decir, primero selecciono algo redondeado y con color rojo, pero no sé lo que es. Esto ocurre en milisegundos, ¿de acuerdo? Y en un procesamiento tardío, pero dentro de la etapa de identificación perceptiva, digo, esta es una manzana. Ahora ya sé que es una manzana. Antes era una cosa que no sé lo que es, redonda, una característica, redonda, y roja, otra característica, pero puede ser una manzana o puede ser un círculo rojo. Y yo estoy buscando manzana. Tengo que esperar un poquito más para saber que es una manzana. Os acabo de poner el ejemplo de un flash de 25 milisegundos, que vuestro cuerpo reacciona porque vuestro ojo lo ha percibido, pero no ha pasado la barrera atencional, no ha ido a la consciencia. ¿De acuerdo? Esto sería algo similar. El procesamiento temprano es cuando sentimos. Una cosa es sentir y otra cosa percibir. Cuando sentimos sensación, el estímulo por acción de los mecanismos fisiológicos, del ojo en este caso, en base a sus características básicas. No sabemos lo que es todavía, sus características. Y sin embargo, el procesamiento tardío ya no es sentir. ¿Apreciáis la diferencia de la palabra? No es sentir, ya es percibir, dar significado, dar sentido, saber qué es lo que estamos, dónde seleccionamos, cuándo seleccionamos, cuando todavía no es lo que es o cuando ya sabemos lo que es. ¿Dónde se produce ese bottleneck, ese cuello de botella? Esto da la controversia de procesamiento visual, en caso de que sea visual, puede ser auditivo también, temprano versus tardío. Y hay autores que defienden una cosa y otros que defienden otra. Dos tipos de procesamiento. Todo esto está relacionado a lo anterior con esto, los conceptos. Dos tipos de procesamiento. Hay un procesamiento serial, en serie, y un procesamiento en paralelo. De los dos dibujos
que hemos puesto para buscar un círculo rojo de los dos, ¿cuál era procesamiento en paralelo y cuál era procesamiento en serie? Procesamiento en paralelo es cuando todos los estímulos se procesan a la vez, en un pop-up. Todos a la vez. Claro, esto sería un procesamiento paralelo. Todos los estímulos tal y distractores se analizan en un golpe de voz, en un golpe de atención, en un golpe visual. ¿Por qué? Vuelvo a decir, no se os olvide, es importante, porque la diferencia entre el target y los distractores es de una característica. Cuando hay dos o más características, necesitamos atención, y la atención es tiempo. Así que los estímulos no los podemos procesar en paralelo, los tenemos que procesar en serie, uno detrás de otro. Porque tenemos que comparar dos características y no una. Y para eso es preciso la atención. Lo paralelo es preatencional. Serie es atencional. Cuando te alejas no se escucha bien, perdón. Vale. La metáfora que solemos utilizar es cuando estamos en un peaje, que hay un montón de casetas y estamos 12 coches a la vez pagando en el peaje. Eso es un procesamiento paralelo. Pero después, cuando salimos del peaje, hay solamente un carril o dos carriles, con lo cual se produce un embotellamiento, un bottleneck, ¿de acuerdo? El procesamiento serial, los estímulos se procesan uno detrás de otro. Hasta que no acabe el procesamiento de un estímulo, no puede empezar el procesamiento del siguiente. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad. La atención es un canal de capacidad limitada. Sin embargo, el paralelo, los estímulos se procesan a la vez. Y aquí juega, evidentemente, nuestra limitada capacidad, el famoso cuello de botella. Hemos dicho que la atención se puede desplazar, la atención se puede controlar y la atención se puede desplazar. Es decir, podemos cambiar el foco atencional. Acordaros de la metáfora de la linterna. Yo estoy iluminando, pero puedo cambiarla. De hecho, estoy cambiando continuamente mi atención. Podemos dirigir la atención en el espacio, bien por las características de los estímulos, estaríamos hablando de un procesamiento abajo, arriba. O sea, cuando yo hago esto, vuestra atención cambia de lo que estáis haciendo a este sonido, ¿de acuerdo? Así que cambiáis, vuestra atención se desplaza por el espacio, se viene aquí, pero se viene aquí por las características del sonido, no porque vosotros habéis querido. Si fuera porque vosotros habéis querido, sería un procesamiento arriba, abajo, pero vuestra atención se ha desplazado ahora por una característica del estímulo. Eso es un procesamiento abajo o arriba. Atención automática, no atención voluntaria, ¿de acuerdo? Bien, por eso utilizamos la metáfora del foco atencional, la famosa linterna. Nuestra atención se desplaza como el foco de una linterna. Ahora bien, nos tenemos que preguntar cómo se desplaza y más, ¿qué es lo que nos llama la atención para desplazar ese foco? Así que hablamos de atención abierta versus atención encubierta. Lo más normal es que se dé la atención abierta, es decir, que esté atendiendo a donde yo esté mirando. Eso es lo normal. Pero muchas veces, ya digo, yo puedo estar mirando a los ojos a una persona y estar atendiendo a algo muy diferente, de tal manera que la que tengo enfrente o el que tengo enfrente me dice, oye, ¿te estás enterando de lo que te estoy diciendo? Que sé que me estás mirando, pero no te estás enterando de nada. Porque puedo estar atendiendo visualmente algo que está en la periferia o incluso puedo estar atendiendo a un pensamiento mío. No tiene que haber ningún estímulo fuera. Pero no te estoy prestando atención, aunque mi foco atencional está en ti. Así que hablamos de atención abierta versus atención encubierta. ¿Cuál es la atención abierta? Cuando atendemos a lo que focalizamos. En este caso, a lo que miramos.
a lo que dirigimos nuestra mirada, al foco de la linterna. Y esto ya digo que es normal, es lo normal, lo que solemos hacer. Pero hay una atención también que es encubierta, que es cuando atendemos a aquello que no está en nuestro foco visual. Cambiar visual también por auditivo, da lo mismo, o auditivo. La atención actúa por su cuenta. Estoy atendiendo aquí, pero mi atención, estoy enfocando aquí, pero mi atención está en otro sitio. Interesantísimo también. Vale. En este sentido, tenemos que hablar también de lo endógeno y lo exógeno. Atención endógena y atención exógena. Y ahora vamos a hablar de los desplazamientos. Cómo desplazamos y qué es lo que nos llama la atención para desplazar el foco. Nos puede llamar la atención estímulos endógenos o estímulos exógenos. Los endógenos también se denominan centrales. Os acabo de hablar de los retrovisores de los coches. Los retrovisores de los coches son estímulos que son exógenos, no endógenos. Los endógenos serían centrales. Si lo ponen en el centro de mi visión, de mi atención, serían centrales, serían endógenos. Esos endógenos, para saber si va por la derecha o va por la izquierda, los tengo que interpretar. Cuando a mí me ponen enfrente una flechita hacia la derecha, esa la tengo que interpretar. Digo, va a ser por la derecha porque el pico está aquí. Todo eso lo tengo que hacer. Sin embargo, si aparece ahí directamente, capta mi atención de forma automática. Las señales exógenas captan mi atención de forma automática. Sería un procesamiento abajo, arriba o arriba, abajo. Abajo, arriba. Sin embargo, lo central, lo endógeno, las señales centrales y endógenas, al tener que interpretarlas, ya es un procesamiento arriba a abajo. Le tengo que dar significado. A las señales exógenas no las tengo que dar significado. No tengo por qué darlas significado. Captan mi atención de forma automática. Sin embargo, lo endógeno lo tengo que interpretar. Tengo que darle significado. Sería procesamiento tardío o temprano. Las señales centrales, las endógenas serían tardío. Sin embargo, las externas sería procesamiento temprano. No hace falta saber qué es eso. La cuestión es que eso me ha llamado la atención. Así que tenemos un desplazamiento endógeno, que son los cambios atencionales dirigidos por la secuencia arriba-abajo. Cambio mi foco de atención porque estoy buscando algo, lo que sea, voluntario. Y desplazamiento exógeno, que son los cambios atencionales, mi linterna va a estímulos que me han llamado la atención en base a sus características y por lo tanto es involuntaria. ¿Me vais siguiendo o ya la atención está de capa caída? Pues falta todavía media hora, ¿eh? Ahora ya estamos en la hora, ¿eh? Estamos en la hora. Ya estamos en la hora. Bien, este señor que tenéis aquí arriba a la izquierda nos va a dar un trabajo ¡buah!, terrible. Posner. De tal manera que tiene un paradigma que lleva su nombre. Paradigma costes-beneficios o paradigma de Posner. Y él, para estudiar el desplazamiento de nuestra atención, usa lo que se viene llamando señales, o en inglés, que les gusta más, los cues, ¿no? Pero lo que utilizan son señales. Es decir, trabaja con dos tipos de señales. Unas señales que son exógenas y unas señales que son endógenas o centrales. ¿De acuerdo? Y esos dos tipos de señales, a la vez, pueden ser válidas o inválidas. Así que creamos 4 categorías. Señales exógenas válidas, señales exógenas inválidas, señales endógenas válidas y señales endógenas inválidas. ¿De acuerdo? Sí. Y vemos con cuál de estas señales el sujeto tiene beneficios o costes a la hora de detectar el target. ¿Me vais siguiendo? Sí.
Los retrovisores, señales exógenas. Y entiendo que serán válidas. Es decir, que cuando se encienda el retrovisor de la derecha es porque el coche está en la derecha y no en la izquierda. ¿De acuerdo? Así que este ejemplo que hemos puesto de los retrovisores, de la lucecita que se enciende, son señales exógenas y válidas. Serían exógenas e inválidas si se enciende el de la derecha, pero el coche viene por la izquierda. ¿De acuerdo? O se enciende por la derecha y el coche no viene por la izquierda ni por la derecha. No hay coche. Eso también sería inválida. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues no, eso sería neutra para lo que vamos a tratar ahora. Y las endógenas sería si esas señales no existieran y en el centro de mi consola pusieran una flechita a la derecha o una flechita a la izquierda. Así que si pone flechita a la derecha y el coche viene por la izquierda, eso sería una señal endógena inválida, ¿de acuerdo? Y si me señala a la derecha y viene por la derecha, es válida. Pero ¿qué ocurriría si la señal es doble? Señala para la izquierda y para la derecha. Eso sería un ensayo neutro, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Estas son tareas tipo Posner o paradigma tipo Posner o paradigma de señalización o paradigma costes-beneficios. Y usamos señales cues que nos marcan, las señales nos marcan la aparición del target que tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Y por tanto, esas señales lo que van a hacer es captar mi atención. Estamos hablando, no os olvidéis, del desplazamiento de la atención por el espacio. Para yo desplazar mi atención y para estudiar esa tarea de desplazamiento de la atención, ¿no qué? Y para estudiar ese desplazamiento de la atención, uno de los paradigmas que se utilizan es el utilizar señales. Hay una señal, la señal me dice, en el paradigma, la señal me dice, aquí va a salir el target, con lo cual mi atención se desplaza, ¿de acuerdo? Porque la señal me está diciendo que ahí va a aparecer el target. Eso puede ser verdad o puede ser mentira, porque el target aparezca en la otra parte, ¿de acuerdo? Por eso se llama paradigma de costes-beneficios. De tal manera que, bueno, esto es un... Fijaos, esto es una presentación de un paradigma. Olvidaros de la parte de abajo, ¿vale? Centraros en la parte de arriba y cuando os centréis en la parte de arriba, centraros en la de la izquierda, olvidaros de todo lo demás. Esta es la presentación de un paradigma, pero cuando estamos realizando ese paradigma, se presentan ensayos por separado, no se presenta esto, se presenta solamente o esto, o esto, o esto, ¿de acuerdo? Así que nos centramos en la de arriba. La de arriba es exógena. No hay que interpretar la señal. Va a captar nuestra atención de forma automática, ¿de acuerdo? Fijaos en la de abajo, que es orientación endógena. Es decir, tenemos que interpretar la señal. Por eso aparece una flechita. La flechita es la señal. Esta flechita la tenemos que interpretar y dice, va a salir el target aquí, a la derecha. Esta no. Se enciende. Entonces, al encenderse, es una señal exógena y además es válida. Siempre empiezan estos paradigmas por un punto de fijación. Todos los sujetos experimentales tienen que estar mirando al mismo sitio, si no, no vale. Estamos controlando milisegundos. Cualquier sujeto experimental tiene que estar mirando a esta cruz. No podemos empezar el experimento, el ensayo, con un sujeto que esté mirando aquí, porque va a tardar, ¿de acuerdo? Todos tienen que estar mirando aquí. Y nos dicen, un cuadro iluminado es lo que tiene que buscar. Perdón, un cuadro iluminado no. El target, que es este, ¿de acuerdo? Pero antes vas a tener una señal. Así que estamos todos mirando aquí. El siguiente cuadro que nos presentan es este. Señal exógena y, en este caso, válida, ¿de acuerdo? Aquí voy a tardar muy poquito tiempo en contestar.
Después tenemos las inválidas. Punto de fijación. Se nos enciende la señal exógena, que dice que va a salir a la derecha, pero nos sale a la izquierda. Evidentemente aquí vamos a tardar más, ¿verdad? Porque nuestra atención, que se ha venido aquí, va a tener que reconducirse, ¿de acuerdo? Y estos son los ensayos neutros. Punto de fijación aquí, se encienden los dos, no sé dónde va a salir, ¿de acuerdo? Después da igual dónde salga. La cuestión es que el ensayo es neutro porque no tenemos claro dónde va a salir. Y esto es lo mismo, pero con señales endógenas. ¿Va a salir a la derecha? A la derecha. No pone ni derecha ni izquierda, neutro. Y aquí a la derecha, pero sale a la izquierda, con lo cual es neutro. ¿Dónde vamos a obtener beneficios? Es coste, beneficio. Paradigma, coste, beneficio. ¿En cuál de ellas vamos a tener mayor beneficio? Es decir, mayor beneficio es que vamos a hacerlo más rápido y vamos a cometer menos errores. Evidentemente, en las exógenas válidas. ¿De acuerdo? Pero de verdad que después esto se complica un pelín. Lo que es endógeno-exógeno es el ensayo, no la señal. No, es la señal la que es exógena o endógena. Endógena porque la tienes que interpretar, porque la que tienes que dar sentido. ¿Pero la flecha es una señal exógena? No, la flecha es una señal endógena o también denominadas centrales, porque tienes que interpretar si es a la derecha o es a la izquierda. Sin embargo, una señal exógena no la tienes que interpretar, te llama la atención de forma automática. Tu atención es llamada de forma automática por la señal exógena. Sin embargo, si la señal es central o endógena, tienes que pararte un milisegundo a interpretar esa flecha. Así que este es un... lo pongo aquí, ¿eh? Los ensayos neutros es la línea base. Es una tontería comparar lo inválido con lo válido, porque evidentemente lo válido siempre va a haber beneficios, ¿de acuerdo? Y lo inválido costo. Por eso hay que comparar válidos e inválidos con lo que ocurriría con los neutros, ¿de acuerdo? Esa es la línea base, lo neutro. Cuando desplazamos el foco atencional, y esto sí que va a ser algo lioso, cuando desplazamos nuestro foco atencional, ¿a qué atendemos? ¿A los objetos o a las regiones espaciales donde se encuentran esos objetos? ¿Nuestra atención va directamente a los objetos o nuestra atención va a la región espacial donde se pueden encontrar esos objetos y repaso toda la región espacial? Esto nos va a dar algo de problema, porque vamos a empezar a hablar de atención dirigida al espacio o atención dirigida al objeto. Si el foco atencional selecciona regiones espaciales y pasamos de una a otra para explorar la escena, entonces estamos hablando de atención dirigida al espacio. Pasamos de un espacio a otro y recorremos todo ese espacio buscando el objeto o el target que tengamos que buscar. Pero si el foco selecciona solo los objetos de interés en base a sus características físicas, la manzana, en base a la forma o en base al color, si seleccionamos primero los objetos o si nuestra atención se dirige primordialmente a los objetos en vez de a las regiones donde están los objetos, estaremos hablando de una atención dirigida al objeto, independientemente del lugar en el que se encuentren. ¿Vale? Fijaos la contradicción. Estamos hablando de objetos. El foco selecciona objetos. Objetos. ¿Esto es un objeto? Sí. Y dice, ¿dónde estamos? Objetos. Por el color, la forma, es decir, por características aisladas. Es decir, que todavía no sabemos qué es una cantimplora.
que todavía no sabemos qué es una manzana. Mi atención se ha dirigido a un objeto, en el caso de que estuviera buscando manzanas, se ha dirigido a un objeto que es redondito y rojo. Pero yo no sé qué es una manzana todavía. ¿Me vais siguiendo? Entonces, cuando hablamos de objetos, pero que todavía no sabemos lo que es el objeto, porque lo hemos seleccionado, o mejor dicho, preseleccionado por su forma o por su color, pero que todavía no sabemos que es una manzana, aquí es como si hubiese una pequeña contradicción. Entonces, lo aclaramos. Objeto no es entendido solamente como algo ya que tenga significado. Objeto no es entendido como manzana. Objeto es entendido de acuerdo a las agrupaciones gestálticas. ¿Habéis oído hablar de la gestal? Las agrupaciones gestálticas son las que nos hacen cometer muchos errores cuando vemos algo y nos parece otra cosa diferente, aunque sea aberrante. Y después veremos algunos ejemplos de eso. Las agrupaciones gestálticas no son objetos, se llaman protoobjetos. Es algo anterior al objeto, es algo preatencional. Por eso seleccionamos objetos y decimos, pues si son objetos, pues es la manzana, selecciono la manzana. No. Pero es que nuestra atención no va a esos objetos que ya tienen un significado, sino que pueden ir a objetos que son en realidad protoobjetos, que tienen alguna característica de lo que estoy buscando, pero no sé si es eso o no es eso. Y entonces se basan en las agrupaciones gestálticas. La Gestalt es una escuela de psicología alemana y Gestalt quiere decir forma. El todo es más que la suma de las partes. Las agrupaciones gestálticas son estas, entre otras. ¿Aquí qué hay? Si esto lo presentara rápidamente, como se hacen en estos paradigmas, como flashes, ¿aquí qué hay? Ahí hay 4 objetos. 1, 2, 3 y 4. ¡Mentira! ¿Aquí qué hay? Aquí hay 4 objetos. 1, 2, 3 y 4. ¡Mentira! Esos son protoobjetos. Lo que pasa es que nuestra mente los agrupa y les da simplicidad y les da orden. Aquí agrupamos por colores. Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sin embargo nosotros no vemos 8, vemos 4. Agrupamos, damos simplicidad a lo que estamos viendo y eso nos lleva a cometer errores. Nos estamos refiriendo a objetos que en realidad se procesan en un estadio temprano. Y nosotros aquí vemos 4 objetos. Y aquí no hay 4 objetos. En realidad, lo que hay son 4 protoobjetos. Porque aquí lo que hay es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 objetos. Pero nuestra mente quiere simplificarlo, ¿de acuerdo? Nos estamos refiriendo a esos protoobjetos. Cuando hablemos de la atención dirigida al objeto, hablaremos de esto, de los protoobjetos, y los paradigmas estarán confeccionados para que el sujeto atienda o para que su atención se dirija no a objetos, sino a protoobjetos, en base a los principios de agrupamiento gestáltico. Y vamos acabando. Bueno, con esto más o menos vamos a acabar. Esto se basa absolutamente en la experimentación. La ciencia tenía experimentación o no experimentación. Aquí es experimentación, aquí es laboratorio, aquí es variable independiente manipulada para ver cómo funciona la variable dependiente. La variable dependiente casi siempre suele ser el tiempo de reacción y la variable independiente las distintas variables de cada uno de esos paradigmas. En el libro tenéis un diseño de 2x2, es decir, trabajan con 2 niveles de variable independiente. ¿Cuáles son las 2 variables independientes con las que trabaja el libro? Con la carga perceptiva y con la semejanza visual. Por eso es de 2x2. Hay 2 cargas perceptivas, alta y baja, y 2 semejanzas visuales, alta y baja. Así que es un diseño experimental de 2x2. Y la secuencia de presentación es la que os acabo de decir en el ejemplo anterior.
tenemos un punto de fijación que dura 100 milisegundos. Atended a esto que es importante para el ISI y para el SOA. El punto de fijación dura 100 milisegundos. Después viene una pantalla en blanco que dura 50 milisegundos. Estamos hablando de milisegundos, ¿eh? Después viene el target y el target va a estar presente 300 milisegundos. Después viene una máscara para que la memoria icónica desaparezca y esa máscara 50 milisegundos y después tenemos que dar la respuesta. Esa es siempre la secuencia de presentación. Vale, en esa secuencia de presentación vamos a tener que trabajar con dos magnitudes cuantificables en milisegundos. Uno es el ISI y otro es el SOA en su nomenclatura en inglés. El ISI, que es el intervalo entre estímulos, que es el tiempo transcurrido entre el inicio de un evento y el comienzo del otro. Perdón, el ISI entre la finalización de un evento, y el inicio del siguiente evento. Y la SOA, la sincronía, es el tiempo transcurrido entre el inicio de un evento y el inicio del siguiente evento. Así que en esta presentación, si los eventos son la fijación y el estímulo, el ISI, ¿cuál sería? Entre la finalización de uno y el inicio del otro. El ISI sería... Los eventos son fijación, 100 milisegundos, y estímulo, 300 milisegundos. Y entre la fijación y el estímulo hay un blanco, que son 50 milisegundos. Hemos dicho que el ISI es el intervalo en milisegundos que va entre la finalización de un evento, es decir, entre la finalización de la fijación y el inicio del estímulo. ¿Cuánto es eso? 200. Entre la finalización y el inicio. Fijación es finalización. No, fijación es uno de los eventos y el otro evento es estímulo. 50. Entre que acaba la fijación y se presenta el estímulo, el ISI es 50. El ISI es 50. Sin embargo, la SOA, que es entre la finalización, entre el inicio de uno y el inicio del otro, la SOA es 150. Y la SOA es 150. Vale, estos son los... El 2x2 es esto. El 2x2 es esto. Alta carga perceptiva y alta semejanza, alta carga perceptiva y baja semejanza, baja carga y alta semejanza y baja y baja. Estos son el 2x2, ¿de acuerdo? Del diseño. Y la presentación es esta. La presentación es punto de fijación, 100 milisegundos, blanco 50, el estímulo 300, una máscara para que la memoria icónica no quede y después la respuesta. En este ejemplo del libro hay una fase de práctica con 60 ensayos y después hay una práctica ya experimental de 5 por 60, 300 ensayos. Pero este es la presentación. Casi todos los paradigmas son así. Ahora, el ISI y la SOA entre la finalización y el inicio, ¿cuánto ha pasado? Pues la máscara, 50 milisegundos. El ISI, 50 milisegundos. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado entre el comienzo de la fijación y el comienzo del estímulo? Pues 150, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro porque esto va a jugar como variable independiente en muchos de los paradigmas. Vamos a jugar con estos intervalos para ver qué efectos tiene en la atención del sujeto, en la respuesta que da el sujeto, en la tardanza o en la eficiencia que da el sujeto a la respuesta, al estímulo. ¿De acuerdo? El ISI entre la finalización de uno y el comienzo del otro, y la SOA entre el inicio de uno y el inicio del otro. Y los eventos son, vuelvo a repetir, el punto de fijación y
El estímulo. ¿De acuerdo? Este es el primer día. ¿Se os ha quedado el cuerpo bien o...? ¿Sí? Vale. El ISI 50, la SOA 150. ¿Vale? Bueno, pues aquí hemos acabado. Y nos han sobrado 5 minutos. ¿Podemos empezar el siguiente tema? No. No, no.